Buenas noches, señores y señoras. Pues bueno, voy a permitirme felicitarles el año. Feliz 2023. Ya les digo que como es mi primer programa del año, pues he de felicitárselo. Y además voy a decirles una cosa. Como la cuesta de enero es tan larga, pues ¿qué le voy a decir a ustedes? Que me siento como si estuviera, bueno, pagando un poco los excesos de las Navidades. Noviembre empezamos con los regalitos, diciembre... Personalmente yo, pues bueno, lo que pasa, parece que se acaba el año, se acaba el mundo y hay que hacer regalos para todos y ahora, pues claro, estamos a 11, pero todavía me queda mucho mes, así que me permito, pues eso, felicitarles el año y decirles que la cuesta de enero, señores y señoras, es dura, muy dura. A partir de ahí, pues mis contertulios les hablarán de los temas que nos gustaría tenerlos más amables, pero de amables poquitos son, como la cuesta de enero. Tenemos temillas que tratar. Bueno, que nos hayan dicho que España, hablando de la cuesta de enero, la imposición fiscal es la más elevada de toda Europa, pues hombre, un 52, me lo he apuntado porque un 52,88% de presión fiscal, es decir, un porcentaje altísimo. No sé si esto tendrá que ver con que, bueno, estos nos darán su punto de vista nuestros contertulios, pero han salido noticias que decían que, bueno, al gobierno de Pedro Sánchez, pues parece ser que ya no le compraban deuda, que parece ser que, bueno, pues que las cuentas ya no estaban tan bien como parecían. Y pues que Podemos dijo que iba a haber un adelanto electoral. Yo no sé si esto serán noticias fundadas o no fundadas, han salido en prensa y así se las cuento y espero que mis contertulios me den su punto de vista. José Ignacio, buenas noches y feliz año. Pues buenas noches y feliz año. Y un consejo para la cuesta de enero, si es muy pronunciada, se puede uno poner de espaldas. Pues entonces parece igual, que la bajas. Es igual. A mí se me está haciendo, creo que es que cogimos el final de año así como con mucha ilusión y claro, pues estamos a 11 hoy. ¿Es día 11 o...? Sí, hoy es día 11. Y la verdad digo, y todavía queda, pero bueno, casi mejor que quede para dar tiempo a ir quitando todos los excesos que hemos hecho. Voy a presentar también, antes de que empieces a hablar, a José Ángel Jimeno. Buenas noches. Buenas noches, José Ángel, feliz año también. Bueno, es un contertulio que tenemos en el programa nuevo, encantadísima de tenerte aquí. Un placer para mí. Eras conocido en la casa y bueno, pues ahora lo hemos repescado para nuestro programa. Así que, José Ignacio, pues empieza por el que quieras, que yo creo que al final es todo muy parecido, ¿no? Sí. La presión fiscal, las cuentas, la cuesta de enero. Bueno, la noticia que nos dan diciéndonos que tenemos una presión fiscal de la más alta de Europa es que no hace falta que nos lo digan, ¿eh? Yo ya me había enterado. Pero cuando lo dicen escrito ya parece que... Sí, no, pero es que no es que lo digan escrito, es que lo estamos padeciendo y sufriendo. Y la realidad es que la mayoría de los españoles... que es fuerte el cálculo que hay que hacer, es que desde enero hasta prácticamente empezado septiembre, todo lo que ganamos entre impuestos directos e indirectos no es nuestro, ¿no? Es que prácticamente solamente empezamos a cobrar desde el mes de septiembre, que es lo que nos puede quedar para nosotros. Es un poco, estoy hablando no solamente del IRPF, es decir, lo que es el impuesto de la renta, sino luego también pues todos los impuestos a los que estamos sometidos permanentemente, como es el IVA, como son contribuciones, en fin, todo tipo de impuestos. El IVA para acabar el mes. Todo impuestos indirectos que tenemos y que los tenemos que soportar día a día. Si eso no es significativo, bueno, pues me alegro mucho que alguien se haya dado cuenta y que hagamos caso de cuando nos dicen las cosas fuera de nuestro sitio. Pero es que yo creo que ya es también hora de que nosotros mismos lo digamos. No hace falta que nos lo diga nadie, si es que esto lo estamos soportando y sobre todo se está viendo este año mucho más que otros en esta etapa en la que no solamente la carestía de vida, sino el índice de los costes de la vida está imposible, la cesta de la compra está por las nubes, sí. Sino que además hay muchas familias en este momento que no pueden encender la luz, prácticamente una bombilla para poder ver en tinieblas, y que no se encienden la calefacción, muchas personas, sobre todo las más mayores, que no pueden calentar sus casas porque no pueden atender el recibo de la luz. Y matrimonios con hijos, claro. Y que hay otras prioridades como colegios, cuadernos, libros. Todo se va juntando y al final, pues claro, esto es una cuesta, no es una cuesta, es que esto es el Himalaya, ¿no? Es tremendo, y al final las ayudas que hay que hacer hacia las personas más desfavorecidas,
pues no se notan porque las medidas que se están implementando, que se están poniendo en marcha, dejan o distan mucho de parecerse a soluciones, sino más bien a poner una especie de apaños o retales para tapar nuestras vergüenzas, pero el problema es que cada día está más grave, que el problema cada día es más acuciante, y veremos, porque las situaciones también para aquellos que tengan, por ejemplo, una hipoteca, para que están pagando pues su piso, van a verse no sorprendidos, porque ya están avisándolo hace días, pero se va a incrementar pero de manera muy fuerte los intereses, sin contar los intereses de la deuda española, que la tenemos que pagar también entre todos nosotros, que parece que no la paga nadie. Es decir, esto como es la deuda de España, bueno, pues la tenemos que pagar nosotros, la tendrán que pagar nuestros hijos, la van a tener que pagar nuestros nietos y ya nuestros bisnietos en estos momentos. Así que pues José Ángel, perdón, José Ignacio, sí. Bueno, y además yo quería añadir una cosa, que se está hablando de muchas ayudas alternativas que se están dando a las familias, pero yo creo que no es la solución. Eso es un pequeño parche que indudablemente les aliviará, pero yo creo que las familias normales, las que han podido llegar en condiciones normales a su día a día, el tener que depender de ayudas no tiene que ser grato para estas familias. También tenemos que entender que la parte psicológica que lleva el ser receptor de ayudas porque no te da la vida, tiene que ser una cosa que en positivo desde luego no afecta. Ahora ya sí, José Ángel. Pues sí, tienes razón, los dos temas que decías están conectados, ¿no? La falta de compra de deuda, que ha aparecido alguna noticia a ese respecto, y luego también, evidentemente, pues toda la presión de la inflación están conectadas, ¿no? Yo creo que este es un éxito del gobierno, entre comillas lo de éxito. Cuando entró en el gobierno dijo que la presión fiscal era inferior a la media europea, y ya la ha colocado por encima de la media europea, y no solo eso, sino, según dicen algunas noticias, encabeza, ¿no? Y es muy mala noticia, porque como estaba muy bien diciendo José Ignacio, a eso se suma la presión fiscal, pues a todos otros efectos, el efecto de la inflación, el efecto de la carestía de los suministros energéticos, electricidad y gas, el tema de las hipotecas y otros aspectos, ¿no? El encarecimiento progresivo de los servicios. En consecuencia, es no una cuesta de enero, sino una cuesta anual, porque además es que, siendo un año electoral, pues evidentemente habrá que pagar la factura. Y esto pues va a ser un año muy complicado, porque bueno, pues las señales de la inflación no terminan de estar claras. Evidentemente los temas de costes de electricidad y gas siguen a un precio moderadamente medio alto, y en consecuencia, pues como digo, esto no es una cuesta de enero, sino es una cuesta para todo el año, hasta 31 de diciembre. Y como digo, efectivamente es un problema de un gobierno en el que la inflación le ha tocado justo en un momento en que quizás lo mejor sería pues el reducir la presión fiscal, pero siempre se han mantenido en contra, ¿no? Ahora parece que hay alguna noticia en el que alguna comunidad autónoma díscola pues habla sobre reducir, me refiero del Partido Socialista, reducir la presión fiscal, pero ese ha sido su leitmotiv desde hace mucho tiempo. La presión fiscal que soportan los españoles es baja, y por tanto hay que subirla. Y hay que subirla hasta la primera división y más allá, ¿no? Y esto no se puede vender como unos impuestos a la banca o a las eléctricas. La presión fiscal mide todos los impuestos que soportan los españoles. En consecuencia, es falso decir que ha aumentado la presión fiscal porque se han colocado nuevos impuestos a determinadas empresas, determinadas grandes empresas. No es así. Voy a hacerte una pregunta al hilo de esto, y a los dos os la hago, pero leí en una noticia también, y claro, me sorprendió un poco, que por un error, entiendo que como un error como el que ha habido últimamente también en otros temas que hoy no viene a tocar con respecto a la justicia, pues parece ser que ese impuesto que iba a ir destinado a las grandes empresas, a las grandes fortunas, pues parece ser que por un fallo de redacción no ha sido tal. Es decir, que de alguna manera se libraban de este aumento que iban a hacer al impuesto, cosa que a mí me sorprendió muchísimo. No sé, ya no sabes qué creerte. No sé si vosotros os habéis hecho eco, José Ángel, de esta noticia. Pues no tengo información, pero lo de los fallos de redacción en las leyes de este gobierno ya empieza a ser muy delicado, ¿no? No en temas económicos, sino otros temas que están causando pues una preocupación muy importante a nivel social.
tal, pero han vendido a bombo platillo que iba a haber impuestos a las grandes fortunas, a los bancos y a las eléctricas, y bueno, deben estar pensándolo muy bien, o igual pensándolo muy mal, porque esos impuestos primero no están, y segundo, si la redacción, como dices, pues es incorrecta, pues todavía peor, ¿no? Y lo preocupante es que en estas redacciones incorrectas de las leyes pues no haya ningún tipo de responsabilidad. Todo lo que se publica en el BOE afecta a las empresas, afecta a los sectores económicos, afecta a la sociedad, y por tanto esto no es cambiar una coma. Esto afecta, ya digo, a todos los sectores económicos, y estos mensajes son deletéreos para la economía. Las grandes empresas en España son muy importantes, y ahora pues lo que has comentado, porque en España hay problemas, según dicen algunas noticias, de compra de deuda pública. Es incomprensible. Sí. Es incomprensible cuando los depósitos están muy bajos, y por tanto los bancos deberían poder acudir sobre todo a letras del Tesoro, es decir, a deuda a corto plazo, que se está cotizando al 2,5%, al 3%. Es muy atractiva. ¿Por qué no se consigue, o hay problemas para llenar esas emisiones de deuda? Pues muy posiblemente porque igual a corto plazo no hay tanto problema, pero España preocupa a largo plazo. Pues, preocupa a largo plazo. José Ignacio, ¿España preocupa Sí. a largo plazo? Sí, no, incluso a medio plazo también. El tema de la redacción de las leyes por parte del actual gobierno, bueno, pues estamos teniendo las muestras de lo que sucede pues con el tema de la reducción de las penas. Por el sí, 140 creo sí, que, sí, y más, 140. hay más a la El otro cola. día me comentaban que justamente aquí en Zaragoza un violador, yo creo que el peor violador que ha cometido un crimen en esta ciudad que se recuerde en los últimos decenios, que violó a una mujer y además falleció al cabo de 2 semanas de todas las, en fin, de atrocidades que le hizo, y el ensañamiento que hubo y los golpes que le propinó. Y a esta persona pues está en la calle. No sé si está en la calle, no. ¿O le han reducido? Le reducen la pena 4 años, nada más y nada menos, como premio. Bueno, pues y todo esto es gracias pues a estas cosas. No había escuchado lo de las grandes fortunas, pero bueno, es que, a ver, esto es un modelo de sociedad. El modelo de sociedad que queremos en España o que no queremos en España. Está claro que hay un modelo más orientado hacia el comunismo, que quiere un gran Estado, papá de todo, donde toda la riqueza la tenga el gobierno y la distribuya como limosna a los ciudadanos. Lo que hablábamos de las ayudas, claro, es que que den ayudas para puede comer. haber un porcentaje que quiera vivir de esas ayudas, no lo discuto, es muy pero lamentable, yo creo que la mayoría de la gente no. Porque además eso aniquila totalmente la intensidad que el ser humano tiene que tener para prosperar y para superarse a sí mismo. Porque al final dice, bueno, pues me acomodo a esto y me dan esto, y mientras me lo den voy a ver si puedo medio comer. Esto es un poco el modelo de algunos países que parece que estamos inspirados en ello actualmente. Por otra parte, pues si esto no es así, la línea de poner impuestos, que ahora parece que el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha dicho que va a reducir los impuestos a todas las rentas de 100.000 euros, es curioso, es de risa, pero vamos, el poner impuestos a las grandes fortunas, ¿qué queremos hacer? Que las grandes fortunas, realmente las grandes fortunas tienen resortes y remedios a través de las sociedades patrimoniales para cotizar menos. Bueno, se puede llegar a entendimientos donde haya una cotización más o menos acorde. Pero muchas de ellas también generan puestos de trabajo. Claro, y luego tienen que generarlos dignos, por supuesto, pero eso es lo importante. Y luego lo que hay que tener en cuenta es que al lado mismo tenemos un país que es socialista, Portugal, donde se están aplicando unas políticas diferentes, muy diferentes. Al revés, lo que están es abriendo las puertas a todas las grandes fortunas que nosotros echemos a patadas de y se España. Están yendo algunas, claro, y esto pues es lo que pasaba en Cataluña con las empresas cuando se fueron a residir a otras comunidades autónomas. Pues pasa lo mismo con las grandes fortunas. Si tú las tratas mal, si lo que tratas es de aniquilarlas, pues van a coger y se van a ir al país Portugal
pongo como ejemplo, donde ahí pueden desarrollar sus actividades, donde tienen unos impuestos asequibles y donde ellos pues pueden crear empleo, crear riqueza y apoyar al país donde están. Y esto no se entiende. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero lamentablemente este es un problema de modelo de sociedad, el modelo en el que se cree. El modelo en el que se cree, yo entiendo que actualmente, dadas las circunstancias de lo que va sucediendo, con todas las leyes que se están promulgando, con la actividad que hay en este gobierno actual, pues no da la sensación de que vayamos hacia unos modelos de sociedad donde haya una participación público-privada, donde haya libertad, donde haya apoyo, donde haya ideas para poder desarrollar motores económicos, sino todo lo contrario. Pues sí, es que además, José Ángel, tenemos el problema de que tenemos un índice de paro altísimo, porque eso es una realidad, y luego personas que están trabajando y que a pesar de tener un trabajo, pues como decía José Ignacio, con la subida de la hipoteca, con la subida de la luz, no llegan a fin de mes. Pero ya no es que no lleguen a fin de mes, se está tirando un poquito, hoy lo oía, de ahorros, porque la gente, bueno, pues en la pandemia ahorró. Pero claro, los ahorros son algo limitado. Es que esos ahorros, conforme va subiendo la vida, si tú no tienes un añadido de ingresos, el ahorro es algo puntual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo que decía, yo no creo que el tema de una ayuda puntual te das una vuelta por zonas o por Cáritas donde ya hay familias, a ver, no me gusta la palabra normal o no normal, pero bueno, familias que ves a los padres que claro, tienen que comer y tienen que hacer una cola para dar de comer a sus hijos, llevarse ayuda. La gente, desde luego, realmente colabora muchísimo, ¿no? Pero ves las caras de estas personas, lo piensas por ti misma y dices, bueno, es que te puede pasar mañana y yo no quiero que me den una ayuda. Hombre, si la necesito la cogeré, pero lo que quiero es poder vivir de mi trabajo y poder sacar adelante a mis hijos con mi trabajo, y con estas diferencias de salarios, bueno, en definitiva, todos los gastos que se tienen. No sé, José Ángel. Pues y además hay que añadir a eso los problemas que pueden tener las empresas. Al final las empresas están compuestas por trabajadores y las empresas están viendo desde hace un par de meses que las líneas de crédito de los bancos pues cada vez están más restringidas. Y es lógico, los bancos se van a enfrentar, y se están enfrentando ya, a unos clientes que tienen que pagar, como decía José Ignacio, pues hipotecas todavía más caras, a facturas de electricidad más caras, y sus líneas de crédito, los tipos de interés que tienen que pagar las empresas, más elevadas. En consecuencia, hay proyectos económicos, empresas, que posiblemente no puedan soportar a lo largo del año no solamente la presión fiscal, sino también pues esa subida de tipos de interés y ese calentamiento de la economía. En consecuencia, eso va a producir o podría producir más paro. Lo ha dicho bien José Ignacio, es un problema también de modelo de país. Cuando se trata de vituperar a las empresas o a las grandes empresas, cuando no se da buena prensa al empresario o se le facilita su labor, pues cuando vienen mal dadas, las empresas o no están bien preparadas o no están bien formadas o no encuentran el entorno económico, que de eso sí que es muy responsable el gobierno, para prosperar o para pasar ese mal clima económico. Y ya digo, este año, ya no solamente por aquellas familias que estamos viendo en nuestra nómina, porque claro, ahora pues habrá que ver esas retenciones que nos llegan, porque pues puede que algún salario en el año 2023 haya podido subir, y es normal porque se ha subido el IPC, pues los salarios deberían subir, ¿no? Pero vamos a ver esas retenciones, tanto en las pensiones como en las nóminas de los trabajadores, a ver qué ha pasado, porque es verdad que ha habido un incremento también de la presión fiscal de lo que hay que pagar por parte de las empresas y del trabajador. Y luego, ya digo, la situación de crédito de las empresas va a estar más complicada porque los bancos van a ir secando poco a poco, porque tienen que ser cautos a la situación económica, y hay que ver, bueno, pues qué sucede con esa subida de tipos que se prevé a lo largo de este año de los bancos centrales, y por supuesto a esa subida de la inflación que sigue al alza. En consecuencia, es un clima para las empresas muy complicado que, como decías, redundará en una situación más preocupante en el tema del paro. Y luego los autónomos, también ha habido, no olvidemos, esa reforma, José Ignacio, de autónomos, que bueno, yo creo que hay mucho autónomo que todavía no sabe cómo le va a quedar su cuota. Es que tiene toda la razón José Ángel.
y en la obsesión que tienen los actuales gobernantes en España en perseguir al creador de empleo, ¿no? Al creador de riqueza. Todos no podemos ser empresarios, unos tienen que trabajar y otros arriesgan más a la hora de poner en marcha sus negocios, pero es que hay que analizar que esa obsesión se extiende al autónomo, y el autónomo en estos momentos es el 98% en España de todos los empresarios, desde pequeños comerciantes, pequeñas empresas que tienen un trabajador o dos trabajadores, hasta 10 trabajadores. Que dependen de filiales de empresas grandes. Pero son autónomos y se les está maltratando de mala manera, no dándonos cuenta de que ahí matamos la gallina de los huevos de oro. Es que ahí es que rompemos todo el esquema y rompemos todo el equilibrio. Si subimos las cotizaciones, si no damos garantías de qué va a suceder con las materias primas que están utilizando estos autónomos. Se habla de que, bueno, ahora bajamos el IVA de los huevos, pero aumentamos el impuesto al plástico. La luz varía y oscila diariamente. No se puede hacer un balance en condiciones. Tiene que impuesto abierto, tiene que repercutir sobre sus costes, los costes que él tiene, y al final el consumidor final, que somos todos, somos los que tenemos que pagar los platos rotos de una política equivocada. Y bueno, esto bueno, yo creo que enlaza con el otro punto de decir que se van. ¿Cómo que se van? Que van adelante a las elecciones. Yo me río. Eso era una noticia. Yo os pregunto a vosotros, no sé qué credibilidad darle. Sería un sueño. Pero no sé, que diga José Ángel lo que piensa. Yo ahora voy a decirlo también. Pero, bueno, pues José Ángel, ¿qué es lo que piensas? Cualquier interpretación no es favorable al gobierno y a Pedro Sánchez, ¿no? Si se adelantan las elecciones es porque los trackings, las encuestas intermedias que tienen, hablo de las elecciones generales, evidentemente. Sí, hablamos de las elecciones generales. Pues evidentemente es porque no tienen muy buenos resultados para finales de año y en consecuencia pues tendrán que fusionarlas o tendrán que acercarlas a las elecciones autonómicas y municipales, porque claro, si en las municipales y autonómicas es una hecatombe, al gobierno le quedan todavía 6 meses de caída libre. Y en consecuencia, no sé qué podría pasar en el Partido Socialista si perdieran comunidades como Aragón, Navarra, La Rioja, Extremadura y Castilla-La Mancha. Pedro Sánchez, ¿cómo se presenta a esas elecciones con esa hecatombe? Pero si las adelantara porque cree que esas elecciones municipales y autonómicas puede alcanzar un resultado aceptable, es porque no confía en sí mismo en las elecciones generales y por tanto se tiene que pegar al máximo a otros candidatos en las que quizá el ciudadano pues puede atender más pues al voto más local, etcétera. Es decir, cualquier interpretación de acercamiento electoral es una muy mala interpretación para la gestión de Pedro Sánchez. Con resultados nefastos para nosotros. Yo quiero ser muy neutral y he de reconocer que el gobierno perfecto no existe. Un gobierno, y en España hemos tenido pruebas, todos cometemos errores y todos pueden o podemos cometer errores y todas las cosas, en todas las cosas no se acierta. Lo que es difícil es no acertar en todas a la vez y a veces cuando no aciertas puede ser por errores, pero ya cuando persistes en el error ya empiezas a pensar que no es un error, que lo que es un empecinamiento en hacer las cosas de esta manera, pues para situarnos a todos en una posición un tanto difícil de sobrellevar. Pues hay comunidades socialistas, como bien decíais los dos, y bueno, conocedores de todos, que están siendo muy críticos, y que no están llevando una gestión ni mucho menos tan pésima. O sea, es que estamos hablando en concreto del gobierno central, de estos vaivenes que está dando, porque realmente hay comunidades con gobiernos socialistas con una crítica, manifiesta, hacia Pedro Sánchez, hacia la persona. Además, yo creo que es ya hacia esa persona, ¿no? Bueno, es una huida hacia adelante, un poco el decir, ante lo que nos viene, pues vamos a tratar de despegarnos un poco de la marca, pero luego al final, pues pasa lo que pasa. Pero mi opinión personal es que el presidente del gobierno
Es una persona, es duro de roer, es decir, es un hombre que echaron del PSOE y lo tenemos ahí dirigiendo el PSOE, y como presidente de España eso no es fácil, es decir, que la resiliencia, que te echen de un partido, en su figura, que te echen de un partido de la forma que, en fin, con sospechas de fraude, con metiendo votos en una urna detrás de una cortina, alguien de su entorno, y que tenga que salir a recorrerse España en un 4L o no sé en qué coche iba, un cochecito pequeño, pues no es normal, es decir, que se pueda llegar a lo que a él ha llegado. Yo pienso que no las va a adelantar. No las va a adelantar, pase lo que pase. Pues este es un hombre que, como en el Titanic, pues bueno, pondrá la orquesta a funcionar, pero él tendrá preparada una motora para salir en el último instante fuera de las fauces del iceberg, ¿no? Y que él va a aguantar, yo creo que lo va a hacer por varias circunstancias. Primero porque luego primero él dirá que él no se la juega, que la culpa es de los varones socialistas a los que les vaya mal. Dirá que él, bueno, él ha hecho todo lo posible por hacerlo bien y no ha sabido hacerlo de manera adecuada. Luego tiene la presidencia europea, que es que la va a exprimir a tope y va a intentar hacer quiebros y cabriolas y lo que haga falta. Y luego tiene, dentro de la resiliencia, tiene unas ayudas económicas que, aunque bueno, empiezan a poner la lupa, pero como todos los países, todos los estados que conforman la Unión Europea, algunos están en situación similar, no en cuanto al sistema, al nivel económico en el que estamos nosotros, que estamos en el furgón de cola, pero sí en cuanto a la justificación de qué es lo que se está haciendo con los fondos, que todo el mundo lo lleva bastante opaco, pues va a aprovechar esos fondos para lo que lo va a aprovechar. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿No? Bueno, pues que lo va a aprovechar para, lamentablemente, no crear empleo, fortalecer la estabilidad, sino para tener contentos a su grey. Pues se perdería un potencial económico importante. Y retrasará entonces las elecciones todo lo que pueda, y no serán en diciembre de este año, sino que, si es posible, serán en enero del 2024. Y es un poco lo que yo pienso, dadas un poco las peculiaridades que este hombre ha planteado. En todo caso, después de unas elecciones municipales y autonómicas aciagas para sus intereses, dará un lavado de cara y bueno, pues hará una remodelación de gobierno y nos sorprenderá pues con nuevos nombramientos y con nuevas alianzas, ¿no? Y ya está. Y esto es lo que yo pienso. Tenemos, como decís, unas municipales ya aquí en Ojalá me esté equivocado. Puertas, ojalá me equivoque. Pero ¿quieres añadir? Nos quedan unos minutitos, José Ángel. No, tendrá que ponderar, efectivamente, lo que ha dicho José Ignacio. Efectivamente, son puntos importantes. La presidencia de la Unión Europea, que son prácticamente todos los días noticias en las que el gobierno pues es muy protagonista, aunque es verdad que la presidencia de la Unión Europea se ha diluido mucho desde hace tiempo, ¿no? con un presidente y ya con un equipo que lleva prácticamente las negociaciones, pero aún así el país anfitrión viste o puede vestir muy bien, y España lo hace muy bien en este tipo de cosas, España como país, ¿no? En consecuencia, bueno, pues ahí puede ser un buen balón de oxígeno, y evidentemente pues cualquier balón que se sacará de la chistera a nivel económico, a nivel de ayudas, etcétera. Sí, tendrá que ponderar eso o las encuestas, y evidentemente él es un gran superviviente y tendrá que ver en estas próximas semanas y meses si la situación es dramática. En el partido, pues evidentemente no tiene discusión, pocos le podrán decir y recomendar cosas, él es el único que podrá decidir, ya digo, tendrá que ponderar sus intereses electorales a corto plazo con esos balones de oxígeno que podrá ir exprimiendo a lo largo del año. Eso es una cosa que depende exclusivamente de él. Pues muchísimas gracias por este análisis tan claro. Nos hubiera gustado que el análisis, pudiera ser más positivo, pero señores, hay lo que hay. Estamos en enero. Esto lo digo un poco a modo de broma, pues porque yo creo que la cuesta de enero siempre es dura. Este año yo creo que un poquito más dura. En fin, esperemos que la cosa vaya mejorando poco a poco y muchísimas gracias. Les iremos contando a ustedes todo lo que nos vayamos enterando y buenas noches. Pues buenas noches, muchas gracias, y esperemos ver la luz. Esperemos ver la luz, pero la luz, barata, claro. La luz de LED que consume menos, ojito con la luz, que eso es una amenaza. José Ignacio, perdón, eso es una amenaza. Buenas noches. Buenas noches.